Muy buenas, mi gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Beast Fanfic. ¿Listos para embarcarse en una aventura que les va a volar la cabeza? Porque hoy les traigo un crossover que nadie se esperaba. Imaginen esto. Karakuri Circus, con sus marionetas mecánicas y su drama emocional. Boku no Hero, con sus luchas bestiales y esa adrenalina que no te deja respirar. Y, por supuesto, One Punch Man, con nuestro héroe calvo favorito que lo rompe todo en un solo golpe. ¿Y saben qué? Yo voy a ser el protagonista de esta locura. Sí, así como lo escuchan. Voy a meterme en estos mundos, enfrentarme a marionetas oscuras, luchar contra villanos y kaijins, y si tengo suerte, hasta me voy a cruzar con Saitama para ver si me enseña su secreto para ser invencible. Así que, mi gente, si están listos para una historia llena de acción, misterio y un toque de humor absurdo, quédense conmigo hasta el final. Y no olviden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ni un segundo de esta épica aventura. Vamos allá. Capítulo 1. De día el bien y de la noche el mal. Continuando con el capítulo anterior. Después de escenas pasadas, con ahora Tamaki y Ai estando juntos como pareja, nos enfocamos en otro lugar, más específicamente un callejón. Pasaron años hasta que todos obtuvieron la edad de 16, cada uno por caminos separados hasta reencontrarse los tres con Tadashi. Pero si nos acercamos más, podremos divisar cómo habían rastros de sangre en el fondo, cuerpos cercenados, huesos rotos y muchos muertos de formas horribles. Dirán que esto es un ajuste de cuenta de bandas y que ellos solo fueron víctimas en el complot. Pues no, ya que uno, no estaban luchando contra una banda, sino contra un joven, y dos, este no tuvo piedad con ellos. Patada al estómago. Viéndose como un sujeto de traje negro, con un brazo roto y sangre con heridas, sería mandado a la pared. Eso es todo. Ya con ustedes son 20 esta semana, decía una voz infantil, tratándose del mismísimo Tadashi, y con él, se vería como dos seres humanoides controlados por sus guanteletes ayudarían en su lucha, los títeres Tesla y Knuckles, una nueva encargada de impartir golpes. Tadashi sin pizca de piedad, usa a Knuckles para tomar del cuello al último de ellos, un mafioso de muchos que buscaban matarlo, pero a cambio de eso, él los mataba a ellos y hacía desaparecer los cuerpos. Bien, tienes solo 5 segundos para decirme dónde está toda tu mafia y quién te envió a matarme esta vez, ¿o es que quieres sentir cómo es la sensación cuando exprimen un limón?, preguntaría Tadashi mientras su mano con guantelete se cerraba. A la par que el títere cerraba más el puño, apretando el cuello del sujeto. Ve bien, tú ganas, te lo diré, decía uno de los sujetos con miedo. Y así, sin poder hacer nada, delata a la persona encargada de enviarlo a matar. ¿Qué? Sadaoshi Saiga ha muerto. Zenji está detrás de todo. Decía un Tadashi furioso al descubrir todo y que ese bastardo usó su fortuna para pagarle a muchos mafiosos para matarlo tanto a él como Masaru y la herencia sería suya. Así es, ese es su objetivo, respondió el otro resignado. Ese viejo obeso, dime dónde está. Amenaza Tadashi. A lo que Knuckles abriría sus nudillos, mostrando filosas espinas en estos dando a entender que o lo decía o sufriría. No lo sé, respondió el primero. No sabes. Viejo asqueroso, ocúltate donde quieras pero tarde o temprano caerás, susurra Tadashi serio. Déjanos ir, te hemos dicho todo, decía el segundo. Pero de la nada ese sujeto le explota la cabeza, a causa de una bala. Causada por Tesla quien electrocutó hasta la muerte a otro con un rayo eléctrico de sus manos. Para su desgracia, mi padre siempre me dijo, no confíes en personas con malas intenciones, si los dejo ir llamaran a más y me joderan la vida, decía Tadashi. En eso, se ve como este saca algo de su bolsillo, siendo 2 esferas, y al abrirlas, presionando un botón, los títeres de antes se introducen, similar a una pokebola, un invento que Tadashi creó para llevar a sus títeres más fácil. No me iré de aquí sin algunas cosas, espero que sus órganos sirvan de algo, decía Tadashi en eso, invocando a otra marioneta de otra esfera. Una con vendajes, alta y con una apariencia de médico mitad samurái, con una lanza en forma de bisturí, o mejor dicho Dr. Q, con un pergamino enorme atado a la espalda. Horas después.
5 riñones en perfecto estado, 4 corazones, 6 intestinos delgados, 4 del grueso, 3 cerebros aún funcionales. Decía Tarashi enumerando los órganos obtenidos a la par que el pergamino de su títere se cerraba, dando a entender que Tadashi tenía negocios igualmente oscuros que atender. ¿Me darán más dinero por ello? Regresa Dr. Q, decía Tarashi mientras abría la esfera, a lo que el títere volvería dentro de la esfera. Ok, hoy es el día donde deberé de ocultarme, para ello, espero que él tenga listo los preparativos, susurra Tarashi serio en su celular. Llamando a alguien. Y en otro lugar. Para ser exacto, el apartamento donde vive uno de los reencarnados, siendo Tamaki, que está sentado en un sillón y a su lado, está su pareja Ai, que fue ahí, en secreto, debido a su reputación de idol. Donde ellos, estaban besándose, pasando lo mejor en pareja al estar sin tiempo del uno a otro. Ay cariño, sin duda eres un semental, Decía Ai con sus ojos estrellados clavados en los ojos de su macho, mientras tenían su momento fuera de cámaras. Sí, aún así, es molesto no estar a tu lado y debo de hacer caras para la cámara, para actuar en telenovelas, decía Tamaki. es nuestra enseñanza en la escuela, tienes suerte que mi representante nos deje estar en la relación debido a mi aumento de confianza gracias a ti que nos permite estar juntos, Decía Ai recostándose en el pecho de Tamaki y pasando su dedo sobre este. El señor Ichigo sí que lo entendió bien, creí que no nos permitiría estar como pareja, decía Tamaki. también yo, pero qué más da, y como él está de viaje por una semana, pienso en aprovecharme de cada segundo que tenemos, desde ahora, Decía Ai, de forma coqueta, mientras se subía encima de Tamaki. Y para sonrojo de ella se sacaría la camiseta, mostrando su figura delgada con su sostén encima. Ai-chan, sin duda eres hermosa, decía Tamaki deleitando ante esa imagen. y... ¿te quedarás ahí mirándote desnudarás? Decía Ai como una orden más que petición. Y así empieza el lemón. Después perder su virginidad, se vería en la cama de Tamaki a una Ai, excitada gimiendo de placer a darle sentones lentos a su pareja. ¿Qué opinas? Amor, ¿te están, gustando los sentones que te doy? Preguntaba Ai babeando de paso mientras daba de sentones de placer a su pareja. Sí, me gusta, esto, es increíble, no creí que se sintiera bien hacerlo, decía Tamaki sosteniendo la cintura de su mujer. En eso, Ai se agacha a la altura de la cara de Tamaki, colocando sus pechos en su rostro. Chupa. Fue lo único que dijo Ai excitada mientras seguía dando sentones de placer. A lo que sin dudar, chuparía los pechos de su mujer, degustando lo que hace con los pechos de su amada. Sí, Tamaki-kun, Repetía Ai sin parar de moverse, con su lengua suelta. Cosa que ambos no se detenían y Tamaki empezaría a moverse rápido. oye amor, no es, por sonar, algo pervertida pero, ¿cómo rayos aumentaste tu musculatura, a ese tamaño, sin esteroides? Preguntaría Ai notando que la musculatura de su pareja era algo anormal. Pero en eso, antes de responder, Tamaki sin aguantar más, se vino dentro de su chica, sujetando de las nalgas de Ai y llenando su útero con su semilla. Pero eso haría que la semilla de Tamaki fertilice al útero de Ai, dando la posibilidad de quedar embarazada. ¡Ya! ¡Qué rico! ¡Está caliente! Ai exclamaría con un grito al hecho, después de sentir todo ese lemón. Y ahí, Ai cae encima de su amado. En eso, Tamaki dice lo siguiente. Bueno, yo, no me creerías si te lo dijera, decía Tamaki si debía de decirle la verdad. Y ya no, jadeo importa, jadeo, es mejor así, Decía Ai acurrucando su cabeza en el cuerpo de su pareja. Y Tamaki abraza a su mujer, con amor y besando su cabello, ya que ella ahora es su mundo. Pero en la mente de Tamaki, recordó cómo obtuvo ese cuerpo. Flashback. En la casa de los Kramers, se ve a Tamaki mostrar a sus padres, lo que estaba trabajando antes de entrar a la escuela para actores y actrices. ¿Un suero, de super soldado? Preguntaría su padre Jon al ver los planes químicos de su hijo, un suero capaz de volver a una persona más fuerte que una común.
Verás, este suero fue desarrollado en la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de ganar la guerra, pero por desgracia, ese proyecto se canceló debido a que no había tiempo, debido a que no habían fondos para financiar, explica Tamaki. Ya veo, pero es seguro, digo, no lo ha probado nunca antes y tú serías el sujeto de prueba, ¿qué tal si es peligroso? Decía su madre en tono preocupado. Mamá, no quiero que me consideren un carnicero, por usar personas como ratas de laboratorio, por eso haré que el suero que es líquido, sea gaseoso, y entre en mi cuerpo, explica Tamaki. Bien, si esa es tu decisión te apoyaremos en todo, hijo, solo ten cuidado, pediría Jon mientras preparaban la cápsula. Así, les mostraron un tubo de vidrio con líquido azul y lo colocaría donde sería usado para la cámara. Y después, Tamaki en boxers, entraría en esa cámara. Empecemos el proceso, decía Jon para así empezar el proyecto Super Soldado. Tecleando según las instrucciones de su hijo, vería que el líquido que estaba en ese envase, sedenario y en los pies de Tamaki, se vería un vapor de color azul entrar en la cámara. Y así el proceso iniciaría, viendo en una computadora, como los músculos de Tamaki estén aumentando hasta un 80%, y al terminar, la cámara se volvería a abrir, pero se vería como algo en él era diferente. Tamaki se vería más alto y su musculatura había aumentado, viéndose lo que sería el resultado final del suero super soldado. Y Tamaki se vería a sí mismo el cambio. Miren, funcionó, lo logré, decía Tamaki con una sonrisa al ver que logró replicar ese experimento. Siendo vistos por sus padres al ver que su hijo logró otra hazaña, aparte de curar a John Kramer de su cáncer al cerebro. Vaya, hijo, parece como si hubieses ido al gimnasio en 6 meses, decía Jon al ver su cambio. Mi hijo será un galán de mujeres, exclama la esposa de Jon al verlo. Ma, no digas eso, decía Tamaki a pesar que cambios físicamente, eso no afecta en su mente, por suerte. Fin de flashback. Ahí Tamaki dejaría eso de lado y decide dormir al lado de su querida Ai, ya que no quiere que estos momentos desaparezcan. Bien, ¿te parece si dormimos juntos, cariño? Ya que mañana tenemos nuestra sesión de fotos y yo mi ensayo de coreografía. Pediría Ai teniendo sueño además por su primera vez. Sí, pero sabes que estarás lejos en un viaje con Ichigo, ya que debes dar audiencia en otro sector de Japón, ¿lo sabes, no? Decía Tamaki. Sí, qué bueno que aprovechamos este día, decía Ai abrazando a su novio. Y así, juntos dormirían hasta que ese día llegue, ya que estarán separados, debido a la carrera de idol en la que está Ai. Volviendo con Tadashi. En la noche, se vería como este ahora estaba en otra zona, más específicamente una zona roja, lugar donde se ocultaban criminales, asesinos, y otros vagabundos u personas con crímenes menores, pero también era una zona usada para algunos trabajos algo ilegales pero, con buen propósito. Ese era en el caso de Tadashi, viéndose como este ingreso a un edificio destartalado. Yaku, estoy aquí, decía la voz de Tadashi del otro lado de una puerta metálica. Cosa que esta se abre una rendija por donde salían unos ojos. Contraseña, decía una voz gruesa desde dentro. Tadashi entonces tocaría la puerta metálica como en código. Cosa que la puerta sonaría unos cerrojos dentro y lo recibiría un sujeto delgado, de cabello negro caído con sudadera roja, además de tatuajes en el rostro. Pensé que no estarías en casa, día ocupado. Preguntaría Tadashi a Yaku de brazos cruzados. Si con ocupado te refieres a cuidarme de los gángster o tratar con mafiosos todos los días, sí, es buen comienzo, ¿no? Decía Yaku de forma sarcástica. Bien, a lo que vine, necesito un trabajito de tu parte, más bien de tu Kosei, decía Tadashi de brazos cruzados. ¿Y eso sería? Preguntaría Yaku alzando una ceja. Yaku arada. Kosei, paleta de colores. Este Kosei le permite a usuario cambiar el tono de un objeto u persona de forma permanente o hasta que su usuario desactivó el Kosei donde es usado. Quiero que cambies la tonalidad de mi cabello con tu Kosei, decía Tadashi sin rodeos. Nota. Tadashi conoció a Yaku cuando escapaba muchas veces de los mafiosos y personas mandadas a matarlo, después del cambio de testamento de Shoji Saiga, su padre adoptivo a Elimasaru. Yaku lo conoció cuando pasó por ahí, escondiéndolo de los criminales y salvándole una vez la vida. Fin de la nota. Wow, así que, ¿quieres cambiar tu look de cabello? Preguntaría Yaku al prota.
Así es, creo que mi negocio de órganos de esas mafias deberá parar, ya estoy harto de despertar y ver muchos cuchillos a 2 segundos de matarme, además te pagaré si es necesario, decía Tadashi dejando un fajo enorme de billetes de los gordos. Es entendible, y en tu situación, haría lo mismo. Bien, ¿de qué color deseas tu cabello? Preguntaría Yaku aceptando en ayudar a Tadashi. Cosa que Tadashi daría las explicaciones y entraría. Un momento corto después. Se vería a Tadashi nuevamente, pero, su cabello era de un tono verdoso con mechones negros, además de cambiar las iris de sus ojos a un tono más color miel, luciendo 100% diferente al Tadashi original. Sí que te luciste viejo, decía Tadashi viendo su nuevo look. ¿Lo ves? Estás con el experto en darte un cambio de look. Bueno, supongo que hasta aquí, será la despedida, ¿no? Preguntaría Yaku ya que después de esta, se iría nuevamente. Eso temo, te mudarás a Francia por lo que oí, ¿no? Decía Tadashi mientras le daba los billetes a su colega. A lo que los acepta y guarda en su bolsillo. Así es hora de hacer un cambio en mi vida, decía Yaku. Solo cuídate, decía Tadashi mientras sonreía por última vez y salía. Ahora debía seguir lo otro, fingir la muerte de Tadashi Saiga, como lo haría, simple, clones de sombras. Y así, Tadashi empezaría a ejecutar su plan, para que así, su hermanastro Zenji Saiga, crea que haya muerto. Un accidente de ferrocarril, el clon Tadashi caminando sin oír, siendo aplastado y cortado por el ferrocarril, un clon androide con su sangre interna para evitar que los médicos dudasen del cadáver, con lo destrozado que quedó, era imposible que analizasen el cadáver. Y así, Zenji se olvidaría de Tadashi, ahora se enfocará solo en Masaru y así, tener la herencia de su padre. Y mientras eso pasa, Tadashi decide hacer una carrera como una tapalera, siendo el de ser médico. Así viéndose después, en otro lugar, ingresó a una escuela casi universitaria sin código de vestimenta. Tadashi cambiaría solo su apellido a Tanaka, para no ser reconocido y empezó a vestirse diferente y a usar lentes. Siguiente, decía de la nada un guardia con detector de metales. Usado en caso si el alumno llevase armas. Y cuando fue el turno de Tadashi de pasar, la máquina sonaría, dando a entender que tenía objetos metálicos. Joven, decía el guardia golpeando con su máquina una bandeja. Cosa que Tadashi accede, dejando celular, llaves, y algunas cosas metálicas sin armas. Pero al volver a pasar, otra vez sonaría ese pitido. Chico, ¿qué estás llevando exactamente como para que suene el detector de metales? Preguntaría el guardia serio. Nada, decía Tadashi como si nada. En eso el guardia tantea bolsillos y cuerpo y decía la verdad, estaba limpio. Así que por seguridad, volvería a pasar de nuevo por la máquina, pero el pitido volvería a sonar detectando metal. Chico, responde algo, ¿ese metal, es tu reemplazo de cadera? Preguntaría el guardia. Digamos que por así decirlo, nací con un cosel que hace mis huesos metálicos, técnicamente creo que ese es el motivo, decía Tadashi. A lo que el guardia usaría su aparato de detector de metal y lo coloca en su cabeza y ahí sonaría que hay metal en su cráneo. Bien, eso es verdad, puede pasar, decía el guardia dando vía libre a Tadashi. Cosa que eso haría Tadashi, para su primera clase en esta escuela. En el salón de clases. Ahí dentro se vería como muchos alumnos con vestimentas casuales estarían sentados como en filas, similar a un aula universitaria, y entre los alumnos habían personas con coseis de mutación, otras normales, como un atípico salón. Pero ahora nos enfocamos en un grupo de más específico 3 chicas. ¿Cuánto más se tardará el profe? Van 5 minutos de retraso. Decía una chica pelirrubia de ojos verdes recostando su cabeza en la mesa. ¿En serio, Danny? 5 minutos no es nada, además si falta podemos anotar nuestros nombres y quedar presentes. Decía a su lado una chica pelinaranja con mechón celeste. Hazle caso a Shaye, así que, ¿por qué estar enojada si puedes aprovechar ese tiempo, mientras el profesor no esté? Decía una chica fitness de cabello verde y una piel morena. Lo dice la fitness que quiere salir a jugar videojuegos en su consola. Decía la conocida como Danny. Vamos Danny, esa es mi única manera de matar el tiempo. Decía la fitness de forma despreocupada. Y en eso llegaría el profesor.
Buenas a todos estudiantes, perdonen la tardanza pero estaba haciendo unos papeles importantes con el director ya que desde hoy, tenemos un alumno nuevo en la facultad, decía el profesor a todos. Eso los tomaría por sorpresa, se les uniría un nuevo compañero de aula. ¿Qué dicen? ¿Será hombre o mujer? Preguntaría Danny a sus amigas de esta información. Apuesto a que es una alumna común y corriente, Decía Saye sin interés. Bueno, veamos quién es ese nuevo alumno. Decía la chica fitness de ver de quién se trata. Bien, puedes pasar Tadashi, decía el profesor. Y de ahí, en la entrada se vería como alguien ingresaba, usando una sudadera negra encima y pantalones negros con zapatillas, unos lentes rojos y su cabello verde largo hasta la espalda. Cosa que verían al nuevo alumno con diferentes ojos. Bien joven Tadashi, puedes presentarte, decía el profesor. Un gusto a todos, me llamo Tadashi Tanaka, espero llevarme bien con todos de aquí hasta el final del curso, decía Tadashi con neutralidad. Wow, a pesar de su apariencia algo friki, se ve que tiene belleza. Decía una de las chicas de ahí. Sí, no está nada mal, es un bombón. Decía otra alumna del salón. Creo que es uno de esos sujetos que solo leen o se hacen los interesantes, decía un chico. O quizás un simple gamer, decía otro. Y con las chicas. ¿Pero qué carajos ven mis ojos? Exclama Saye viendo a su amiga fitness y después al chico, una y otra vez. Sí, Alex, no es por sonar molesta pero se parece a ti. Decía Danny susurrando. Sí, lo creo, me quedé impresionada de ver a alguien, posee mi apariencia, en parte. Decía la fitness de nombre Alex. Bien Tadashi, puedes sentarte, la clase está por comenzar, decía el profesor. Cosa que Tadashi accede, y después de eso serían clases normales, aunque para alguien con la mente más lista del universo como la de Tadashi, esto no era nada, pero aún así debía de hacerlo. Ya después de esa clase, iría al parque, un parque para relajarse. Pero se vería como hacía flexiones sin parar, ya llevando 60 de sus 120. Solo 60 más y descanso, decía Tadashi usando solo un brazo para seguir entrenando. Y cuando lo hacía, justo por ahí aparece el trío de chicas de antes después de clases. Pero verían a escondidas de ver lo que hacía Tadashi. Está entrenando en pleno parque. Decía una Saye alzando una ceja de esa acción. Parece que en el color de cabello, no es lo único que se asemeja a ti, Alex. Decía Danny al ver a entrenar. Decía Saye a su amiga fitness. Sí, esto es una coincidencia. Decía Alex al ver a Tadashi entrenar. HMMM, ¿qué dicen? ¿Le hablamos a Alex 2? Preguntaría Danny a las demás. Oye, ¿qué quisiste decir con eso? Preguntaría Alex como si fuera un insulto. ¿Que vamos a saludar a tu doppelganger? Bromea Saye. Cállate, eso no fue gracioso. Decía Alex yendo con las demás, a la dirección de donde está Tadashi. 120, susurra Tadashi terminando y con sus brazos se levanta con sus pies al aire antes de aterrizar de pie. Uf, nada que un poco de calistenia para el día, decía Tadashi estirándose. Hola. Saludaría a Alex. Decía Tadashi confundido volteándose, quedando frente a frente con aquellas chicas de antes, clavando su mirada con la peli verde. Hola. Decía Tadashi saludando de vuelta, visiblemente confundido. Es un gusto conocer a un compañero de clases, me llamo Alex Gilkey. Se presenta Alex a Tadashi. Soy Danny y ella es Saye. Decía Danny presentándose. Jeje, igualmente es un placer el conocerlas, aunque, no conocí muchas caras al ingresar así que me fue difícil reconocerlas, decía Tadashi nervioso. Eso lo entiendo, una cosa, ¿te gusta hacer ejercicios? Preguntaría Alex con curiosidad. Bueno sí, no diría que mucho pero hago lo suficiente, decía Tadashi de ese detalle. En ese caso, ¿no te importa entrenar con nosotras en el gimnasio? Preguntaría Alex. ¿Entrenar? Decía Tadashi tomado por sorpresa. Bueno, te conviene para sí, estés en forma y te podamos ayudar al ser nuevo aquí. Decía Alex explicando. Bueno, es que la verdad, decía Tadashi. Pero en eso los tres ven como un grupo de chicas pasaba, y delante de ellas pasaba un sujeto, adolescente peliblanco de ojos azules, un idol para ellas.
cosa que toma por sorpresa a los cuatro, pero ese chico peliblanco miraría a su dirección, corriendo de ahí y para sorpresa al frente de todos. Alex Yeti, a ti te estaba buscando, decía aquel peliblanco, pero el pendejo le apuntó a Tadashi. Viejo, soy Tadashi, no Alex, decía el peliverde ofendido de que le hayan confundido siendo que la chica de nombre Alex estaba a su lado. Oh, es verdad, como tienes el mismo color de cabello que Alex, decía aquel joven. Sí, pero uno es más alto y la otra más corta. Decía Shaye en burla. Shaye, cierra la boca. Decía Alex con una vena en su frente. Cof cof, bueno, perdón por el malentendido, decía el chico peliblanco. No hay problema, decía Tadashi sin interés. Bien, verás Alex, me llamo Lucas Rowe y estoy aquí para pedirte que por favor seas mi reina, decía el peliblanco. ¿Qué? ¿Cómo que tu reina? Preguntaría Alex desconcertada. En eso Lucas explica que Alex es la definición de chica fitness que él ha buscado, una capaz de ser su pareja, un suelemates, entrenamiento, cocina, como una pareja esto hasta el fetiche de las piernas y la cabeza. Un fetiche de cabeza aplastada entre piernas de mujer, decía Tadashi con cara de palo al oír ese sueño. ¿En serio? ¿Tenías que decir tu fetiche? Preguntaría Alex con cara de palo. Es mi mayor sueño, no me juzguen, decía Lucas. Es como que Mirko o la capitana Mizuki te aplastasen la cabeza, ¿no? Decía Tadashi de esas dos amazonas. No te lo niego, sin duda son excelentes fitness, pero ellas son heroínas, y dudo mucho que lo acepten, decía Lucas. ¿Y eso qué tiene? No has intentado aún, decía Tadashi. Con la heroína Mizuki, puede ser, pero con Mirko. Decía Alex sobre esa idea con la heroína conejo. Bueno, cambiando el tema, ¿qué me dices, Alex? Preguntaría Lucas con sus fans coreando tras de él. ¿Es necesario que ellas vean esto? Preguntaría Tadashi a Lucas. Ellas me siguen, soy por así decir, un idol, respondió Lucas. No gracias, pero tendré que rechazar tu oferta, decía Alex como si nada. Dejando en blanco a todos. ¿Qué por qué? Decía Lucas, con sus fans jadeando atrás. Es que ya tengo uno, respondería Alex. ¿En serio ya tienes uno? Decía Danny confundida, pero Alex la mira que se callese. ¿Y quién es? Preguntaría Lucas de brazos cruzados. Es él, diría Alex apuntando a una dirección. ¿HMMMM? ¿El quién? Decía Tadashi siguiendo la vista de Alex tras de él, o eso creía. ¿Se refiere a ti, cabeza de musgo? Decía Shaye a su lado. Espera que... decía Tadashi desconcertado. Tiene sentido, como ambos se parecen mucho, no sería descabellado en que sean una pareja fitness de peliverdes, decía Lucas al analizar la situación. Ese chiste de descabellado le entendí, pero, decía Tadashi sin terminar ya que Alex le tapa la boca. Bueno, Tadashi-kun, ya que acordamos en entrenar en el gimnasio donde yo y mis amigas hacemos ejercicios, decía Alex. Bien, en ese caso, hagamos esto, Tadashi, te reto a un duelo de vencidas, si es verdad lo que dice Alex quiero probar tu fuerza, decía Lucas. Tadashi tenía una mirada en blanco. Claro que lo aceptara, demuestra el por qué series me suele mates, decía Alex. Tadashi la mira con desconcierto. Suspiro, bien, hagámoslo, decía Tadashi suspirando. Ok, vamos, decía Lucas llevando a Tadashi a unas mesas cerca, y para el fanservice, se quita su camiseta, demostrando un cuerpo trabajado que volvería locas a sus fans. Hasta Alex se sonrojaría al ver eso. Demonios, Alex, te perdiste lo bueno, decía Shaye a su lado. Shaye, no es el momento para reprender, decía Alex tratando de controlarse. En eso ambos se posicionan con sus brazos, con Tadashi preparado. Bien, a la cuenta de 3 comenzamos. Tadashi listo, decía Lucas. Tadashi solo asiente. Bien, 1, 2, 3, decía Lucas empezando el duelo. Pero Tadashi se mantenía neutro sin moverse. Vaya, sí que, eres, muy fuerte, decía Lucas haciendo fuerza, pero literalmente no podía moverlo. A lo que Tadashi en eso solo suspira. Bien, como estamos en serio, iré en serio igual, decía Tadashi afilando la mirada.
y en segundos movería el brazo de Lucas ganando, pero su manga se destrozaría, mostrando en esta un enorme bíceps marcado con venas. Parece que gane, diría Tadashi mientras su brazo musculoso se alzaba victorioso. ¿Qué demonios? Miren su brazo. Decía Danny anonadada de ver el brazo de Tadashi. No, que no era más flaco. Exclaman todas las chicas pensando antes que Tadashi era débil, o bueno su abrigo lo hacía aparecer así. Oh carajo. Decía Alex al ver ese brazo y lo comparó con la de Lucas, sin duda que lo supera en grande. Carajo, era mi favorito, decía Tadashi al ver roto su prenda, mientras ignoraba el hecho que su bíceps se agrandó. Oye viejo, ¿eso te preocupa? ¿Y no de que las chicas te estén comiendo con la mirada? Preguntaría Lucas a un Tadashi de que no se ha dado cuenta. Así eso, decía Tadashi mientras se ocultaba el brazo. Oye, no lo ocultes. Decía una de las chicas que vino a apoyar a Lucas. Ya me incomode, decía Tadashi. Lo siento señoritas, pero él es mi suelemates. Decía Alex para ayudar a Tadashi. Oye, por favor, solo damos cumplidos a tu hermano. Decía una de las fans. Ella no es mi hermano. Exclama ambos con vergüenza. ¿Qué? Pero si se parecen mucho. Decía otra fan. A ver, míranos a ambos y dinos en qué nos parecemos, decía Tadashi de brazos cruzados al igual que Alex. Bueno, por los fitness y el color de cabello, respondería una de las chicas. Además de los lentes, decía otra chica. Tadashi y Alex sudan con caras de palo. Cosa que Danny, Shaya y Lucas, hace un facepalm en sus caras por esa respuesta. Por favor mírense al espejo ambos, son como 2 gotas de agua, decía Danny. Eso no barra. Es verdad, decían Alex y Tadashi al mismo tiempo. Oye tú. Barra. ¿Me copiaste? Decían ambos. Ya esto barra. No es divertido. Y sin duda, parece un duro de comedia. Bien, el show terminó señoritas, por favor, retírese a sus hogares, vamos, decía Lucas de forma amable. Si Lucas ama, decían todas las fans disipándose. Viejo, pudiste haber hecho eso mucho antes, decía Tadashi incrédulo a su lado de ver cómo todas las chicas obedecían. ¿Qué más da? Aún así, este es el suelemates de Alex y lo confirme por tu fuerza, lo admito, sin duda que haces buenos ejercicios, decía Lucas. Gracias, es la primera vez que un influencer como tú de alto rango me da esos halagos, decía Tadashi sonriendo y palmeando su espalda. Bien, me retiro, para la próxima, seré quien yo gane esa vencida, decía Lucas. Reto de 50 flexiones con un brazo, decía Tadashi retadoramente. A lo que levanta el pulgar y se va para volver a ejercitarse. Pero las 3 chicas. Hombres, qué bueno que no me atraen, decía Shaya negando con la cabeza. Espera, Shaya, ¿eres marimacho bisexual? Preguntaría Dandy. Lo sabía, por eso hablabas con esa chica musculosa Charlie, decía Alex. Cállense las dos, a diferencia de ustedes he ascendido, decía Shaya a ambas. Lo que tú digas amiga, decía Alex acercándose a Tadashi. Ok, necesitaré un nuevo suéter, decía Tadashi mientras veía los arreglos que debía hacer a sus prendas. Tadashi-kun, perdón por mentir, solo esperaba que fueras mi compañero, para entrenar, decía Alex al prota. Bueno, no me molesta, de hecho, me halaga que alguien, además siento una chica me pida eso, antes no corría con mucha suerte, decía Tadashi rascándose la cabeza. Entonces, ¿aceptas ser mi suelemates? Preguntaría Alex. Sí, acepto, decía Tadashi sonriendo. Gracias, Tadashi-kun, decía Alex abrazando a Tadashi. Grave error, ya que Alex sentiría 8 cosas abultadas y duras en su rostro en ese abrazo. Oh mierda, no creí que, decía Alex al sentir 8 six-packs. Oh, perdón, es mi air patch, decía Tadashi subiendo las prendas, mostrándose así 8 abdominales marcados y definidos. Y ya veo, bueno, te veo a la 1, mañana, decía Alex algo avergonzada. Claro Alex-chan, decía Tadashi. 3, 2, 1, decía Danny contando algo en su reloj. Y cuando se fue Tadashi, dejando a Alex ahí con sus amigas. Ya, decía Alex al dispararse por una potente hemorragia nasal por sentir el cuerpo tonificado de Tadashi. ¿Cómo demonios tú aguantaste el espectáculo, Danny?
Preguntaba Shaya, ya que a diferencia de Alex, ella no se veía afectada. Un mago nunca revela sus trucos, Respondió Danny como si nada. Pero se vería como el brazo de Danny sangraba, dando una pista. Y después que se llevasen a Alex arrastrada, pasó el día como se debía. Y mientras eso pasó, damos un salto de tiempo. Donde el día en que Ai debe hacer un viaje por su carrera de idol. Despidiéndose de su pareja con un beso en su apartamento y deseando suerte en sus sesiones de fotos, pero con una advertencia de sin infidelidades, o perdería algo en la cama al regresar. Y de esa forma se iría con su manager a viajar, dejando atrás a un Tamaki, entre melancólico y asustado por la amenaza, pero respetaría por mucho a su pareja, cumpliendo sin duda su promesa a pesar de lo que deba convertirse. Y así, pasaron los días. Tamaki asistía a las clases de actuación, como también trabaja en modelaje en muchas revistas y fotos. Siendo un conocido por todos, en mayoría por chicas y mujeres hermosas. Hasta que aquel día, donde conocería al prota de este mundo, que soñaba con ser un héroe a pesar de no tener poder. Flashback. Se vería en una zona lujosa con limusina y sección de fotos, una pasarela con productoras, cámaras y un perfume en manos. Brasil, la nueva fragancia de los Alpa, decía el título, con Tamaki posando para la cámara al ser el modelo. Y así fue, siguiendo las instrucciones del fotógrafo, haría de uso de su belleza masculina y usar ropa para la ocasión de esas fotos, con camisa abierta, mostrando su tonificado cuerpo, haría que sea un gran éxito en el mercado de la moda. Hermoso Tamaki-kun, esa pose es la ideal para las portadas en la publicidad. Hemos terminado, decía el productor aplaudiendo para así llamar a las asistentes. Quienes vinieron a darle toalla, agua a Tamaki después de una sesión de fotos. Gracias, ya que debo demostrar que poseo el talento para este trabajo, y explotar mi potencial, ¿no? Decía Tamaki terminado de secarse. Bien, como todo está listo, queda libre señor Tamaki, disfrute el resto de día con su familia, decía el productor mientras él y su equipo empezaban con la producción del comercial. A lo que termina de cambiarse y se coloca unas gafas oscuras, mascarilla, capucha y una gorra, ya que no quiere ser visto por las demás personas. Ser famoso en el modelaje tiene sus desventajas. Mientras salía con una capucha, antifaz y gafas para pasar desapercibido, este enviará mensajes a sus padres de que tenía el día libre. A cambio, su madre pediría si podría hacer las compras debido a que ella con su padre estarían ocupados con un asunto en la nueva clínica. Cuando estaba con cruzar la calle, una explosión resuena por el lugar. Siendo visto por el joven modelo. Y ahí decide ir al lugar del estruendo. Cuando veían una multitud de personas ahí, vería lo que está pasando ahí. Se acercase a él, o más bien, alguien dentro de él hacia esa misión, siendo un chico pelicenizo de traje negro, un estudiante de 15 años. El cual con sus manos enviaba explosiones, provocando que los héroes alrededor se alejasen debido a la magnitud de las explosiones. Entre ellos, 3 héroes conocidos como Death Arms, un sujeto de enorme musculatura y raras nudilleras, Kamui Watts, un hombre similar a cierto personaje árbol de Marvel con poderes de árbol, y finalmente MT Lady, una mujer de 21 años con la capacidad de agrandarse, pero parecía más extasiada por las cámaras que salvar a los rehenes. Ninguno de ellos, menos los héroes de relleno, podían hacer algo al respecto. Qué decepción con estos héroes, y además, es esa persona a quien más odio, decía Tamaki al reconocer al pelicenizo, Katsuki Bakugo. Cuando estaba por ir a detener, alguien hizo el primer movimiento. Y de ahí, oyéndose la queja de los oficiales y héroes en la barricada, alguien más se le adelantó, tratándose de un chico, de cabello verde pecoso, el cual aún con el miedo corriendo su rostro se lanzó a la acción. Primero, arrojando su mochila a los ojos del villano, hallando su debilidad, cosa que eso lo desorienta y baja su guardia, justo a tiempo para que aquel peliverde intentase sacar al otro chico de la vara. Un acto heroico cometido por un chico, a diferencia de los héroes. Y ahí Tamaki, al ver esa apertura, va corriendo rápidamente gracias al suero super soldado y toma uno de los lápices de ese chico peliverde y al saltar, le clava de lleno en uno de los ojos del villano. Cosa que haría retorcer de dolor a ese villano. Es ahora, jala de un tirón ya, exclama Tamaki al chico. GRRRRR.
Aquel peliverde grita con fuerza y de un tirón, sacaría al peliceniso de la baba, ambos retrocediendo por la fuerza de la salida. No oro, mi recipiente, los voy a matar a todos. Rugir el villano de lodo expandiéndose. Y primero, enviando un tentáculo directo a matar a Tamaki. Eres estúpido, nosotros no somos la amenaza, decía Tamaki con una sonrisa. Y era verdad, ya que en un segundo, All Might aparece y da un smash que haría explotar el villano y provocar una lluvia que apagaba el fuego. Jajaja, ya no teman todos, ¿saben por qué? Porque yo estoy aquí. Sería el fuerte grito del héroe pelirrubio, sosteniendo con un brazo a ambos jóvenes, peliverde y peliceniso. Todo había terminado. Momentos después. Cuando terminó el desastre, Tamaki estaba por irse, pero vería algo que lo molestó y era que al chico peliverde, lo regañaba. En cambio, al peliceniso lo alaban y decían sobre su Kosei, importando más eso que estuviese a punto de morir. Pero es ahí, donde Tamaki, cambiaría el destino de todos. Son unos hijos de perra, malditos hipócritas, decía Tamaki enojado con ellos. Eso desconcertó a todos y los héroes lo mirarían con algo de molestia. ¿Qué fue lo que nos dijiste? Preguntaría Kamui Woods con enfado. Tú no digas nada, ¿te dio miedo porque hay fuego? ¿Qué clase de héroe eres? Decía Tamaki aún con su rostro tapado. Mocoso, cuida tus palabras si no tendrás un expediente más, por ayudar en un acto ilegal. Lo que hizo este chico fue altamente peligroso y pudo arriesgar su vida, decía Deatarms. Cierra tu puta boca, cobarde. Ese chico supo la debilidad de ese villano, pero tú no. ¿Qué carajos hacías mientras ese chico logró hacer algo que tú no hiciste? Preguntaría Tamaki tajante en sus palabras. Todos se quedaron callados en esos momentos, hasta All Might, quien estaba a punto de irse, se quedó para oír más. Tú, solo eres músculos en vez de cerebro, dime, ¿por qué no usaste tu fuerza para generar un aplauso sónico de viento y así, desorientar al villano y rescatar al rehén? Dime, ¿realmente fuiste a una academia de héroes? Exclama Tamaki serio. Deatarms estuvo a punto de responder, pero de la nada sus palabras se tragan y analizaría esas palabras, por mucho que le doliese, tenía razón, su Kosei le daba la suficiente fuerza como para apagar el incendio o derrotar al villano de lodo de un aplauso, pero a cambio, actuó como un cobarde. Tú Kamui, si tienes problemas con el fuego, vete a un supermercado y compra un aerosol contra fuego e incendios, o pídele al departamento de apoyo para hacerte una pomada para no quemarte. Tenías todo el tiempo siendo estudiante a propenso a héroe, dime, ¿qué hacías todo ese tiempo, en solucionar tu problema de Kosei? Preguntaría Tamaki serio. Yo, decía Kamui guardando silencio igual, aún sabiendo de su debilidad actual lo ignoraba, sin importar que si un villano supiese de esto, sería el fin de su vida. ¿Y tú, acaso eres una modelo? Si es así, ¿por qué actúas como una? Ya que como veo, no estás hecho para ser una heroína, ya que posas en la cámara y no usas ese cerebro tuyo para analizar y ver a tu entorno para ver si había una forma de salvar al rehén. Dime, ¿eres una heroína? ¿O eres una falsedad? Preguntaría Tamaki fríamente. Una puta más que heroína, decía Tamaki ahora viendo con asco a MT Lady. Oye, ¿a quién le dices puta? Que tiene que empiece a modelar para las cámaras, tengo una figura que cuidar, ¿sabías? Decía MT Lady algo ofendida. Y en eso, Tamaki se quita los lentes y su bufanda y mascarilla revelando que es Tamaki, el talento del modelaje. Porque soy un modelo, falsa heroína, y sabes, si una vida se pierde porque tú te enfocas en las cámaras, no me culpes que tus manos estén manchadas de sangre inocente, respondió Tamaki frente a todos. Dejando a los presentes sorprendidos de reconocer a Tamaki, ya que él es tendencia en las noticias, ya sea por canal de telenovelas o de revistas de fotografías. Espera, tú no eres ese chico idol que en un año se volvería una marca en Japón. Decía Kamui Woods sorprendido. No puede ser, ¿es Tamaki Kramer? Exclama MT Lady tomándose del cabello, y más humillada ya que un idol joven la llamó puta. ¿Saben? Estoy decepcionado de ustedes tres, si estos son los héroes de esta generación, espero que ustedes tres, se preparen unas palas, ya que se encargarán de enterrar a muchos inocentes que ustedes, no han podido salvar, hasta llenar un cementerio por completo, decía Tamaki con esas palabras que los hizo ver la realidad.
Eso sin duda lo dejaría en shock y ahí se clavaría el último ataúd a luego de esos héroes, siendo humillados ahora de forma pública por su incompetencia. Entre ellos, All Might, quien veía todo esto, abrió los ojos. Ese chico, Tamaki, dijo las palabras que solo había oído una vez de su sensei como eran los verdaderos héroes. A pesar de ser un ídolo, él parecía saber más. Y sabes, no he terminado aún. Alaban a ese pelicenizo por su kosei, sabiendo que este hijo de puta es un villano en secreto y los uso para subir su ego de mierda, respondió Tamaki. ¿Qué acabas de decirme, rubia de mierda? Katsuki le grita de vuelta, volviendo a ser el castroso. Pero unas palabras lo harían sudar frío. Deku, si quieres tener un poderoso kosei, lánzate de un edificio y quizás tengas un kosei en la otra vida. ¿No es eso lo que dijiste?, preguntaría Tamaki al decir esas palabras. Eso lo callaría y dejaría en silencio más a Izuku, ya que esas palabras se las dijo su amigo, o ex amigo Kacchan antes, un comentario cruel y burlona que él y sus secuaces le hacían. ¿Cómo carajos tú?, decía Katsuki en shock de cómo supo eso. Señores, ¿vieron eso? Este imbécil lo acaba de admitir, decía Tamaki al público. Eso dejó sorprendidos a toda la gente, y a los héroes, pasando antes de vanagloriar a Katsuki a ahora verlo con otros ojos. A ver, ¿qué es eso de que si alguien quiere un kosei, mejor se suicide para tener una mejor vida?, decía la voz gruesa de All Might acercándose, pero no estaba sonriendo, eso era más que claro. Es ese chico pelicenizo, respondió Tamaki apuntando a Katsuki. All Might lo mira con algo de molestia. Joven Katsuki, todo eso es verdad, exclamaría el héroe All Might en un grito, con todos ahí presentes queriendo oírlo él mismo. Pero estaría callado, al estar cerca de su héroe favorito, pero no con buena cara. Mi gorilla shonen, dígame la verdad, él le dijo todo eso, decía All Might viendo ahora al peliverde. Chico, díselo, la verdad duele, pero duele más al no saber la verdad, decía Tamaki mirando a Izuku. Cosa que Izuku, temblando y soltando lágrimas, finalmente rompería esa cadena y lo diría todo, los abusos, golpizas, la arrogancia de Katsuki desde niños, como fue solo por tener un kosei que se jactaba de ser el próximo símbolo de la paz y cómo trataba a todos, más a los Kirkles. Eso dejó sorprendidos y horrorizados a todos. Alguien que trate así a alguien solo por no tener kosei, y peor aún, que una escuela lo permita así el bullying, era un caso grave. La seriedad de All Might permaneció en su rostro, o mejor dicho aumentó. Tú, mocoso arrogante, no eres más que una simple basura. Gritaría All Might furioso de todo lo que escucho y ahora sabía, este chico, Katsuki, no era nada más que otro paria de la sociedad. Pero el mundo de Katsuki, se derrumbó y se rompió como un vidrio que cae al suelo. ¿Cómo se te ocurre decir eso, de que alguien se suicide por un kosei? Una cosa es decir que alguien no será un héroe por seguridad, no por burla. Antes dije yo que nadie podía ser un héroe sin kosei, y más que nada me arrepiento de decir eso. Todos podemos ser héroes y mi gorilla shonen lo demostró, a pesar de no tener kosei, el salto al peligro para salvarlo a pesar como lo trató usted por años. Dígame, eso no significa nada, decía All Might de forma severa. En eso estoy de acuerdo, este chico, mi gorilla, es el héroe de este día, así que, mi gorilla, desde hoy, eres un héroe, decía Tamaki a todos. Mi gorilla shonen, lamento no haberle creído y de romper sus sueños, lo que dije antes era para protegerlo, pero en usted, vi el don, la pasión, algo que carecen muchos jóvenes y hasta héroes que conozco. Mi gorilla shonen, usted sí puede volverse un héroe, decía All Might arrodillado y tomando al peliverde de los hombros, finalmente comprendiendo su error. Y así, Izuku empezaría a llorar, no solo por las palabras de All Might, sino que fue ayudado por el modelo Tamaki. En eso All Might se levanta y apuntaría con su dedo al musulmán. Y en cuanto a usted, Katsuki Shonen, tenga por seguro que ni usted o sus secuaces tendrán acceso alguno a una academia de héroes, jamás, y yo me encargaré que eso se haga puesto que seré profesor de la UA el próximo año. Espero jamás verlo convertido en héroe porque héroes como tú se llevarán a la sociedad más a la ruina, All Might declara ante todos. Dejando perplejo a Katsuki, su objetivo de entrar a la UA, se le fue negada y más por el héroe que él admiraba. Oficiales, llévenselo. All Might dijo a los policías presentes. Y así, esposaron a Katsuki y lo llevarían en una patrulla para ser llevado en la jefatura de policía.
Y en cuanto a los 3 héroes, ustedes será mejor que se retiren, enviaré el reporte a la agencia de héroes de su incompetencia, para que sean revaluados, decía Olmig Takamui Watts, MT Lady de Atarms. Cosa que los 3 ya no podían hacer nada, sus reputaciones cayeron y ahora van a ser reevaluados nuevamente. Unos momentos después, se ve a Izuku caminar, pero no venía solo, sino que es acompañado por el modelo Tamaki Kramer. Ese señor Tamaki-san, agradezco que me acompañe a mi morada, pero no debería volver a su casa o sus sesiones de fotos, podría atraer a muchas chicas si lo ven aquí, decía Izuku algo nervioso viendo a todos lados. No digas mi nombre cuando tengo la cara tapada, decía Tamaki apuntando a las gafas, bufanda, capucha para cubrir su rostro. Bueno, pero en serio, gracias, por lo de antes, de no ser por usted y su ayuda con ese villano, los héroes Oka, Katsuki, quién sabe cómo hubiese terminado mi vida, decía el peliverde en agradecimiento, al ser salvado de un destino que no le gustaría a nadie. De nada y por cierto, no soy viejo, apenas tengo 16 años, respondió Tamaki relajado. Oh, sumimasen, lo decía por respeto, decía Izuku. En eso, Tamaki habla. Oye, responde algo Midoriya, ¿tú crees que la ciencia puede darte poderes? Preguntaría Tamaki de la nada. Bueno, más que poder es una habilidad que se puede formar mediante estudios, es como si el cuerpo se fortalece haciendo ejercicio pero con la mente, decía Izuku ya que tenía conocimiento de ese tema. Bueno, para tu duda, aunque no lo creas, tengo algo de científico en mí, ya que desarrollé un suero super soldado, que me dio capacidades físicas altas, ¿cómo crees que pude con ese villano? Preguntaría Tamaki al oído de Izuku. Espere, escuche mal, suero. Ciencia, un idol como usted. Izuku exclamaría del shock al saber que alguien como Tamaki, un idol, tuviese un pasatiempo de ese tipo y además, como es de un super suero. Y en eso, antes de que Tamaki dijera algo, una persona aparece haciendo su entrada. Jajaja, al fin los he alcanzado shonens, decía nadie más ni menos que el héroe número 1 Olmig quien apareció corriendo de otra esquina. Olmig, exclamaron ambos jóvenes sorprendidos de la aparición repentina del héroe número. Jajaja, así es y he venido aquí para, ¡puaj! De la nada, el cuerpo de Olmig explota en humo, viéndose como pasó de ser a un hombre alto y musculoso ahora a alguien más pequeño y delgado como un esqueleto. Dejando perplejo no solo Izuku ya que sabía de su condición, sino de la reacción del modelo Tamaki. Olmig, ¿es usted? Preguntaría Tamaki al verlo en ese estado. Demonios, justo ahora, decía el esqueleto botando sangre por la boca. Oh, Kami, decía Izuku en pánico al ver que el secreto de Olmig, alguien más ahora lo sabía. Antes de que diga algo, no me tomen como una persona que usaría esto como chantaje, así que, relájense, sé lo que es estar en secreto de la imagen pública y eso que soy modelo, decía Tamaki para calmar a ambos. Bueno, total aún debo explicar mi condición, decía Olmig, y como antes, contaría a Tamaki la misma historia que a Izuku, de su herida la cual limitaba su forma musculosa, manteniéndose por cierto tiempo y ahora tenía un punto débil. Con esta herida muy pronto dejaré de ser el símbolo de la paz por mi condición, por ello, he estado buscando a algún usuario que sea digno de mi poder, decía Olmig. A lo que Tamaki estuvo pensativo y en eso, se le prendió una bombilla. Estás de suerte Olmig, ya que aunque no lo creas, estuve trabajando en un experimento que sería la cámara de recuperación, y si es posible, que seas el primer voluntario para ver si con eso, te puedes recuperar de tu herida, decía Tamaki al ya tener a su sujeto de pruebas. Eso dejó sorprendidos y desconcertados a ambos, tanto héroe como alumno. Tamaki Shonen, ¿a qué se refiere con, trabajando en un experimento que me ayudara a recuperarme? Decía Olmig incrédulo de que este joven, siendo un idol, fuese también un científico, ¿acaso estaba al nivel de su amigo David? Créeme Olmig, detrás de esta cara bonita, está un gran científico que podría crear un invento revolucionario, respondió Tamaki. Ya veo, si es así, está diciendo que podría, decía Olmig con algo de esperanza. Vamos a mi casa, ahí está el equipo que usaré para tu recuperación, decía Tamaki para así, llevarlo a su casa. ¿Me puedo ir igual? Digo, me gustaría saber qué otras cosas Tamaki-san puede hacer con la ciencia, pediría Izuku.
Oh sí, por las dudas, llama a tu madre Midoriya, sugeriría Tamaki. Confiaré en usted Tamaki Shonen, decía All Might. Y momentos después, llegarían a una especie de departamentos lujosos con un piso completo para la habitación de Tamaki, aun ganando mucho dinero con su reputación de idol, le gustaba vivir la vida media, aún así, llevaría a ambos a un subterráneo, donde se ubicaba la zona de su laboratorio secreto, similar a como Dexter escondía su laboratorio pero era más avanzado. Cosa que sorprende tanto a Izuku como All Might de ver todas esas maquinarias, y además de eso, ver finalmente la cámara, la cual era totalmente igual a la cámara de recuperación del anime Dragon Ball. Y ahí Tamaki le dice a All Might que debe quitarse las prendas y solo quedar en prendas interiores para el químico hacer efecto más rápido en la recuperación y que solo debía relajarse, la máquina hacia el resto. Cosa que actualmente se vería a un All Might dentro de la cámara, acatando las órdenes de Tamaki mientras la cápsula se cerraba y All Might con una mascarilla debía relajarse. Tamaki-san, ya has probado la máquina antes, ¿cierto? Preguntaría Izuku a un Tamaki para ver si esta máquina de verdad podría ayudar al símbolo de la paz. Bueno, All Might es el sujeto de pruebas, decía Tamaki viendo en el panel donde monitorea los signos vitales del símbolo de la paz. ¿Qué? Decía un Izuku más nervioso y pálido de oír eso, sin pruebas ni nada. ¿Cómo sabrían ellos si la máquina fallaba o explotaba ahora? All Might quizás sufriese peor. Pero ya sería tarde y el químico llenaría la cápsula, con All Might dentro empezando la recuperación. Y en el panel, se vería una barra de porcentajes que indica cuánto falta para que esté sano al 100%. Mira Midoriya, si funciona, la barra de salud está aumentando y sin alteraciones, decía Tamaki al enseñar que está todo bien. Oh, es verdad, decía Izuku viendo atónito esa barra subir más y más. Momentos después. 100%, marcó la máquina antes de unos conductos, sorber todo el químico dentro y de esa forma liberar a All Might soltándose la mascarilla. Pero ahora, habría vuelto a su forma musculosa y de hecho, aquella herida de antes, ahora no quedaba nada más que una simple marca casi invisible, el símbolo de la paz se habría recuperado. Veo que estás vivito y coleando, ¿no? Preguntaría Tamaki con una sonrisa. Jajajaja, lo logro, Tamaki Shonen, estoy curado. Sería el fuerte grito de All Might ahora curado de su enfermedad y volviendo a ser el símbolo de la paz. Increíble, funcionó, exclamaría Izuku del shock al ver que All Might se recuperó. ¿Ves? Se los dije, detrás de esta cara bonita que tengo, está una de las mentes más brillantes que nadie es notado por la sociedad, decía Tamaki apuntándose con el pulgar. No debí dudar de usted Tamaki Shonen, ha hecho mucho por mí y la sociedad, no sé cómo pagarle, decía All Might en gratitud con el joven que salvó su carrera y salud. No hay problema, ahora es el turno de Midoriya, decía Tamaki mirando al peliverde. ¿De mí qué? Decía Izuku confundido y sorprendido apuntándose. Lo dije, ¿no? Izuku, yo recreé un suero experimental de la Segunda Guerra Mundial, el suero del super soldado y quiero otorgarte por tu acto heroico, diría Tamaki con una sonrisa. Dejando a Izuku y All Might sorprendidos de escuchar eso. ¿Qué otros inventos ha hecho usted Shonen? Preguntaría All Might incrédulo de ver que Tamaki era más de lo que creía. A lo que Tamaki les dice que lo sigan. Una vez que están en otra cámara, le pide que se quite sus prendas y que solo use boxers. Cosa que Izuku lo hace avergonzado, ya que su cuerpo era flaco, indicando de que nunca en su vida hizo ejercicios. En eso, Tamaki le instruye en que se meta dentro de la cámara y luego se cierra las compuertas. Una vez hecho, coloca el suero en su ranura para así, convertirlo en gas. Y de esa forma inició el mismo procedimiento con Izuku, para volverlo un super soldado, cosa que ahora al igual que Tamaki, su musculatura y altura fueron mejoradas, pareciendo como si hubiese entrenado por un año. Al ver que terminó, el gas es esparcido y desaparece, abriendo la compuerta de la cámara, revelando ahora un Izuku con su cuerpo definido. Wow, me siento más fuerte, decía Izuku mientras tanteaba su nuevo cuerpo y musculatura. Bien, felicidades Midoriya, eres ahora un super soldado, decía Tamaki. Nada mal, Tamaki Shonen, ¿has pensado alguna vez volverte parte de una unidad científica en el Island? Preguntaría All Might al ver el talento de este chico.
Lo podía considerar, pero ahora, seguiré con mi trabajo en el modelaje. Una cosa más, Olmig, ¿podrías entrenar a mi gorilla por mí? Decía Tamaki como un favor. Claro, y en caso que, no sé, quisieses visitar aquella isla para mostrar tus inventos, avísame, decía Olmig dándole su número al pelirrubio. Lo tendré en cuenta, Izuku, ahora que posees el suero en ti, deberás de entrenar, ya que con solo fuerza, no será suficiente para ser un héroe, debes aprender a combatir con un estilo de combate, así será de gran ayuda para ti y Olmig te ayudará en eso, decía Tamaki aconsejando al peliverde. Ese sí, gracias por todo, Tamaki-san. Olmig, estoy listo para entrenar, decía el peliverde ahora encontrando una nueva motivación. Así, ambos se retiran del lugar, prometiendo no decir nada de este lugar. Así, Tamaki había hecho un cambio en el destino de ambos. Pero por Tamaki, este debía de partir, ya que al parecer sería llamado, por su celular llamaría a su manager para avisar de una entrevista con una revista famosa de Japón, con el complot de los héroes de antes lo llaman ahora para entrevistas. Y sin dudar se ducha y se pone una ropa elegante para hacer esa entrevista y aclarar algunas cosas sobre los héroes actuales. Volviendo con Tadashi, en ese mismo día. Como prometería a la peliverde, desde ahora era por así decirlo, su olemates, o compañeros de entrenamientos, no planeaba esto de alguna forma pero a la vez sentía que, bueno, le sería bien convivir más y no siempre estar atrapado en su laboratorio. Ahora viéndose como Tadashi poseía prendas deportivas, camiseta negra con pantalón deportivo y zapatillas. Mientras que Alex usaba pantaloncillos azules y un brasier rosado dejando a la vista más de su esculpido cuerpo. Ambos ingresando al gimnasio, viéndose máquinas ocupadas y gente entrenar. Bien, Tadashi-kun, empecemos con levantar pesas, ¿te parece bien? Preguntaría Alex para empezar a entrenar. Claro, aunque sí, es mi primera vez en un gimnasio, decía Tadashi. Todo a su tiempo, bueno, a empezar. Decía Alex estando lista. En eso empezarán a levantar pesas, Alex levantando 18 kilos con ambos brazos. Bien, ¿esto puede ayudar? ¿Cómo te va, Tadashi-kun? Preguntaría Alex. Sonido muscular de goma. Me gustan estas de 60, decía Tadashi levantando una pesa más grande con dos brazos, mientras sus bíceps se remarcaban más en montañas, definiéndose. Dejando anonadada a Alex por esa vista que es para ella sola. Creo que me saque la lotería, decía Alex al ver a Tadashi en ese estado. Siguiente, espalda. Bien, ¿segura que quieres ir después, Alex? Preguntaba Tadashi de espalda a ella con dicha máquina a punto de ser usada. Sí, así que, adelante, respondió Alex con firmeza. Bien, decía Tadashi, y al tirar dicha máquina, sus músculos de la espalda se remarcarían y endurecerán más, pareciendo como si Tadashi hiciese una pose de físico-culturista. Todo a la vista de Alex. Diablos, si no hago algo, voy a... decía Alex ya que no pensó que esto pasaría. Siguiente, abdominales. Este era más calmado, solo ambos usando la máquina de abdominales para entrenar. Alex llegando a los 21, pero Tadashi a los 80. Increíble, ni siquiera podría llegar hasta ese punto, decía Alex al ver cuánto llegó Tadashi. Hago esto desde 2 años, me acomoda, aunque es mejor bajarle un poco, los abdominales podrían atrofiarse, decía Tadashi mientras se secaba el sudor. Sí, eso se hará. Por cierto, ¿tú juegas videojuegos? Preguntaría Alex. Jeje, claro, juegos PC, consola y otros, soy gamer fan además de algo, otaku, decía Tadashi algo avergonzado. De hecho, yo también soy una gamer, así que, después de hacer ejercicio, ¿te parece bien si vienes a mi apartamento para jugar unas rondas? Decía Alex para tener con quien jugar con sus videojuegos. Pero claro, decía Tadashi. Momentos después de una ducha relajante y vestirse, volverían a sus versiones normales, o sea nada fitness. Y Alex guiaría a Tadashi a su apartamento, el cual según ella era pagado por el extranjero por sus padres. Vaya, lindo lugar, decía Tadashi sorprendido donde vivía la peliverde, aunque sea sola. Así es, pasa. Invitaría a Alex a entrar a su apartamento.
Cosa que eso haría Tadashi, sorprendiéndose ya que este apartamento era como un cuarto enorme, cosas normales, mesa, terraza, plantas, televisión, 2 cuartos, sofá, etc. Ok, sí que me impresionaste con esto, decía Tadashi al ver cosas gamer y fitness. Tadashi-kun, ahí está el estante de videojuegos, escoge uno y yo traeré las botanas, decía Alex para ir a la cocina y Tadashi escogería una de los juegos. Tadashi asiente mientras veía los juegos, y la consola de Alex, a lo que este sonriendo, le daría un regalo a la peliverde para que disfrutase más los videojuegos. Momentos después. Bien, ya está todo listo, y bien Tadashi-kun, ¿ya escogiste el juego? Preguntaría Alex ya teniendo lista las botanas. Sí, decía Tadashi colocando un juego RPG de ninjas, modo doble player, Nioh. Bien, empecemos, decía Alex. Poco sabía Tadashi que en ese juego habían, referencia a algo implícitas. Al jugar, Alex se le extraña al sentir más sensible sus controles, y es su idea o los gráficos del juego se ven mejor. ¿Soy yo, o este juego, posee mejores gráficos? Preguntaría Alex. Jejeje, digamos que ahora hablas más de mí, como ejemplo, que soy un científico inventor muy avanzado, decía Tadashi jactándose de ser el quien mejoró la consola de Alex. Espera, ¿tú hiciste eso? Preguntaría Alex sorprendida. Sí, siempre llevo conmigo herramientas y un celular que yo mismo mejore, ya que ahora este juego de CD, decía Tadashi. A lo que accede a un menú nuevo, donde ahora se podía customizar personajes, habían más armas, más jefes. Está todo mejorado, decía Tadashi sonriendo, al literalmente rompe un récord al reprogramar en poco tiempo un videojuego. Yo, no sé qué decir, gracias Tadashi-kun, decía Alex agradecida por lo que Tadashi hizo. Vamos, tenemos muchos demonios que cazar, decía Tadashi controlando su mando con su personaje. Viéndose como demonios estilo Kimetsu no Yaiba aparecían. Vamos, que comience la caza, decía Alex. Y después de eso, terminaron el juego, no completo porque Tadashi añadió más jefes y misiones pero sí una buena parte. Para después, con Tadashi jugando con una PC portátil, jugarían un juego similar al LOL, con Alex enviando a amigos a jugar. Y al final, partida ganada, decía Tadashi desde su laptop viendo la pantalla de victoria. ¡Guau! ¡Qué victoria Tadashi-kun! ¡Arrasamos en la bola in! Decía Alex ya que ella fue de AD mientras que Tadashi fue su support, venciendo al equipo enemigo. Pero en eso, llega a la sección de chats finales. Y Alex se paraliza ya que de repente vería mensajes que su mente creaba. Vaca, cerca, princesa perdedora, gamer fracasada, gorda. Cosa que eso la haría sudar e impervertirarse, recordando ese día el cual marcó su vida para siempre. Alex-chan, ¿estás bien? Preguntaría Tadashi al escuchar esa respiración errática de la peliverde. Ese sí, estoy bien, decía Alex pero Tadashi se dio cuenta y él mismo lo verificaría. Pero antes de decir algo, Alex se levanta de la silla y sale corriendo, recordando esa escena como su pasado. Cosa que Tadashi preocupado la sigue, y la encontraría, acurrucada en la pared abrazando sus rodillas mientras parecía traumada por algo. Alex-chan, dime, ¿qué pasa? Preguntaría Tadashi agachándose a su altura. Es que, yo, decía Alex y sin más, le confiesa la verdad de lo que fue antes de ser fitness y su trauma por las burlas de otros que fue su pasado. Así que años atrás, en un torneo, escapaste, te hacían bullying por tu peso, fallaste un año de escuela y eso te obligó a ejercitarte, decía Tadashi entendiendo todo lo que vivió Alex y cómo era en el pasado. Escuchando atentamente todo. Sí, ahora que lo sabes, estás decepcionado de lo que fui antes, ¿no? Preguntaría Alex ya que esperaba ese resultado. Tadashi no respondería, a lo que en eso, este procede en abrazar a la peliverde, de la nada. Tadashi-kun, decía Alex al ser abrazada por el mencionado. Te entiendo, pasé por algo similar en el pasado y para mí, no es bueno que traten así a las personas por su físico, si quieres llorar hazlo, eso no te hará débil a pesar de ser fuerte ahora, tu mente tiene que liberarse del trauma, decía Tadashi suavemente. Gracias, Tadashi-kun, decía Alex y ahí, soltaría todo lo que ha reprimido dentro suyo. Una vez que pudo desahogarse, Alex dice lo siguiente.
Tadashi-kun, si no te importa, me iré a ducharme, para poder refrescar mi cabeza. Diría Alex a Tadashi. Claro, si quieres puedo irme para, decía Tadashi. Si no te importa, podemos bañarnos, juntos. Decía Alex algo sonrojada ya que iba a estar expuesto frente a Tadashi. Puf, Tadashi escupiría sangre cómicamente ante esa petición. ¿Ve bañarnos juntos? ¿Y eso? Decía Tadashi empezando a humear, literalmente. ¿Acaso no quieres? Preguntaría Alex de su respuesta. Sí quiero, decía Tadashi. Eso provocaría más vergüenza para ambos. Ve bien, sígueme, es por aquí. Decía Alex para guiar a Tadashi a las duchas de su apartamento. Cosa que eso haría, siguiendo a la peli verde, para momentos después, verse a ambos en toallas, entrar a su baño. Uno limpio y con lozas, con una ducha con panel transparente y puerta corrediza. Tadashi-kun, ya puedes quitarte la toalla. Decía Alex. Y sin dudar, Alex se quita la toalla, exponiendo su cuerpo desnudo. Tadashi con shock, vergüenza y excitación, sangraría por su nariz al ver ese espectáculo. Ve bueno, mi turno, decía Tadashi quitándose la toalla, cosa que ahí Alex vería finalmente ese cuerpo, músculos desgarrados y venas remarcadas, un físico culturista. Pero además de eso algo que le estaba levantando abajo, algo grande. Y al mirar del miembro de Tadashi que la puso roja. Así, abriría la ducha y correría agua tibia y empezaron a bañarse. Lavando el cabello, enjabonando sus cuerpos, pero en eso, el miembro efecto de Tadashi, toca una de las nalgas de Alex, sintiendo ese contacto. Tadashi-kun, tu miembro, tocó mi. Decía Alex al sentir ese roce del miembro de Tadashi en su trasero. Al carajo, decía Tadashi tomando a la peli verde plantándole un beso profundo en sus labios. Mua, ya veo, si eso quieres, vayamos a la cama, el baño no es adecuado, sería incómodo. Decía Alex. Bien, y además, decía Tadashi tomando de las manos de Alex, colocándolas en sus abdominales. Puedes tocarlos ahora cuando desees, susurra Tadashi a su oído. Por supuesto, vamos a la cama, querido. Decía Alex tomando la mano de Tadashi. Y eso harían, viéndose en la cama de Alex seguir a ambos, con Tadashi sobando el abdomen marcado de Alex y otro masajeando su formado trasero. Jeje, sí que te atrae, bien, recuéstate en la cama. Decía Alex a su recién pareja. Bueno, usted manda en su casa, decía Tadashi mientras se recostaba relajado. Bien, es hora de darte placer, usando mi cuerpo. Decía Alex poniéndose encima de Tadashi. Al hacerlo, agarra el miembro erecto de Tadashi y lo posiciona para dar un sentón fuerte. Oh carajo, qué apretado, decía Tadashi sintiendo las paredes de Alex abrazar a su miembro. Duele, sin duda la primera vez, puede doler. Decía Alex al verse en su intimidad sangrar, dado a entender que perdió su virginidad. Ok, a satisfacer a miembra, decía Tadashi en eso, tomando de las nalgas de Alex, subiéndola y bajándola lentamente para darle placer. Eso, despacio, debo acostumbrarme. Decía Alex empezando con su primer lemón. Vaya, te ves más hermosa con la luna bañando tu cuerpo, decía Tadashi solo iluminados por el cielo nocturno y la ciudad mientras lo hacían. Ya veo, gracias Tadashi-kun, ya puedes moverte con libertad y yo darte los sentones. Decía Alex empezando a moverse un poco más rápido. Oh, sí, qué excitante, decía Tadashi disfrutando de este lemón con su pareja, mientras su miembro se mantenía firme. Sí, Tadashi-kun, decía Alex empezando a excitarse. Alex tocaría los bíceps y el cuerpo trabajado de Tadashi con sus manos. Jeje, ¿qué, te gustan? Pues disfrútalos, decía Tadashi mientras flexionaba sus músculos, volviéndose más duros para excitar más a Alex. Jejeje, gracias amor, pero no quiero ser la única que disfrute del cuerpo de mi pareja, decía Alex. Jeje, bueno, decía Tadashi mientras iba al vientre de Alex, empezando a besar y chupar cada bulto de abdomen con placer. Ten amor, son tuyas, juega con ellas, decía Alex agarrando las manos de Tadashi y los coloca en sus pechos.
cosa que Tadashi los masajes y aprieta, estimulando ambos lecheros de su hembra, de forma excitante. Amor, sigue y si gustas, chúpalos, antes que tengamos a nuestros primeros hijos. Decía Alex dando permiso. Sí, me voy a degustar con tu leche, decía Tadashi, cosa que tomaría ambos melones de Alex y empezó a chuparlos y estimularlos con cada succión. Oh, Tadashi-kun, sí, no te detengas, más duro. Decía Alex ahora perdida en la lujuria. Cosa que en eso Tadashi toma a Alex y la somete a la cama. Bien, ahora de las estocadas finales, decía Tadashi, cosa que para Alex, vería como los músculos de Tadashi se hacían más venosos mientras la sometía, empezando a hacerlo más duro que antes en la cama. Qué intenso, hazlo, usa mi cuerpo como deseas esta noche, haz lo que quieras conmigo, si eso significa venirse dentro de mí. Decía Alex aferrándose a la cintura de Tadashi con sus piernas. Jeje, claro, y dime, ¿no quieres probar mis músculos, su sabor? Decía Tadashi coquetamente para que Alex usase su boca. Ya deseo saborearlo, decía Alex lamiendo sus labios de forma provocativa. Y sin dudar Alex se dejaría llevar, recorriendo su lengua en los duros músculos de Tadashi, que haría que el menú solo tenga un pensamiento, marcarla como su mujer. Qué rico, bueno, seguimos, decía Alex dando sentones más rápido. Aquí viene, exclama Tadashi y sin más, vierte su esencia caliente dentro de Alex, con su miembro bombeando su semilla. Ya. Oh sí. La semilla de Tadashi-kun. Me va a fertilizar. Decía Alex con sus pupilas de corazón y su lengua suelta por estar en su lujuria. Uf, exclama Tadashi excitado mientras terminaba de cargar a su mujer, sacando su miembro y viéndose a su pareja salirle esencia de su intimidad. En eso, ambos se recortaron mutuamente, abrazándose por calor. Tadashi-kun, ¿hay algo que quiero decir? Decía Alex poniéndose encima de Tadashi nuevamente. En eso Alex movería sus manos, en todo su cuerpo, sus pechos, abdomen y sus nalgas, para que Tadashi viera la sensualidad de Alex. ¿Qué sería eso, amor? Preguntaría Tadashi admirando la vista. En eso dice lo siguiente. Ya lo dije antes, puedes hacer lo que quieras con mi cuerpo, toda la noche, y si me vas a llenar de tu semilla, hasta quedar embarazada, que así sea. Decía Alex provocando a Tadashi para más acción. Oh, sí amor, decía Tadashi mientras sobaba sus nalgas para después introducirlo de nuevo, apegando sus pectorales a los pechos de Alex. Dando movimientos duros. Oh sí, soy tuya, déjate llevar, amor, decía Alex aferrándose a su futuro esposo. Más, decía Tadashi mientras se enterraba más en Alex, llevando su útero a ser atravesado. Oh, sí, qué rico, esto es el paraíso. Decía Alex siguiendo esta actividad. Y así, ambos lo harían toda la noche, hasta quedar satisfechos. Pero en otra parte de Japón, siendo específico, la mansión de la familia Suo. La mansión liderada por la matriarca con mano de hierro tan dura en los negocios que bien miembro de su familia se atreve a cuestionarla. Siendo conocida como Shizue Suo, la responsable de abandonar a Tamaki en su niñez por ser en sus palabras, niño asqueroso. Así, viendo que todo está conforme, pero su hijo, Yuzuru, estuvo algo extraño en estos días. Así que fue a donde está su propia oficina de su hijo. Yuzuru, ¿puedo pasar? Preguntaría Shizue para ver qué ocurre ya que iba y salía, pero con cosas que ella no sabe que ha traído su hijo. Sí, puedes pasar, decía Yuzuru del otro lado. Bien, decía Shizue entrando a la oficina de su hijo. Pero cuando iba a preguntar, su hijo, dio una expresión seria, notando la matriarca alternativa a la seriedad de su hijo. Yuzuru, ¿algo pasa? Preguntaría Shizue a su hijo. Una duda madre, ¿podrías decirme si hallaron la cura de Anime Sophie? Preguntaría el hombre de la nada. Por desgracia, no, ni siquiera los mejores médicos de Japón, aún no han logrado nada, respondería Shizue. Bien, ahora una duda más, dijiste a ella que ella y su hijo debían de irse y jamás volver a Japón, ¿cierto? Preguntaría Yuzuru. Sí, ese era el término de nuestro trato, porque la pregunta... Preguntaría Shizue mo gustando a dónde va esto.
Si es así, dime entonces, esto, decía Yuzuru serio lanzando a la mesa unas revistas, donde en estas aparecía un cierto pelirrubio modelando para un perfuma, su marca. No, no puede ser, ¿acaso? Decía Shizue al ver a ese niño, ser un adolescente y un modelo en la portada. Así es, ese niño de ahí es Tamati, y tal parece que no estaba donde tú decías, decía Yuzuru con seriedad. ¿Y yo puedo explicarlo? Decía Shizue, no creía que ese chico, esté ahí afuera y más, ser un modelo. Pues si lo harás, ni te saltes ni un detalle, decía Yuzuru entre raza. Y así, nadie se esperaba de esto, la familia Suo y más, Yuzuru, el padre de Tamati, ahora sabe que su hijo, está todavía en Japón y teniendo una vida, lejos de su verdadera familia y de su madre. Continuará.